Pues lo Dígame. que sigue generando sismos, terremotos por todos lados son las acciones de Estados Unidos y las consecuencias en nuestro país. Pide licencia Rubén Rochamoya como gobernador de Sinaloa. Ayer estuvo intenso el discurso de inauguración, por llamarlo de alguna manera, su primer discurso de la nueva presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel. Estuvo muy bueno el discurso. También estuvo muy bueno el mensaje de Alfonso Durazo, el presidente del Consejo Nacional de Morena. Y hoy la presidenta se acaba de aventar tal vez la mañanera más intensa de sus mañaneras, de su gobierno. Ahora sí que llegó a repartir hoy la presidenta. Tú dime por dónde le entramos, maestro. No, pues sería bueno esta parte de la risa que causa en la presidenta y en todos los mexicanos debe causar risa esta celebración de la hispanidad, ¿no? La celebración del genocidio, la celebración del racismo, la celebración del colonialismo al que se alinea la derecha en México, trayendo incluso a la señora Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Espérame A tantito. ver, sí, hay que decirlo, es una provocación de la derecha celebrar a Hernán Cortés o es la derecha sin máscaras de cuerpo completo con Alessandra Rojo de la Vega, por ejemplo, la alcaldesa en Cuauhtémoc en este evento, con la esposa de Salinas Pliego. Por eso la presidenta también dice, ¿no son estos los Salinas Pliego? No lo dijo así, pues, pero yo lo pongo en mis palabras. ¿No son estos los que están trayendo a Isabel Díaz Ayuso a México? Imagínate a qué nivel ha llegado Salinas Pliego de homenaje a Hernán Cortés, invitada Isabel Díaz, la derechista, ultraderechista Isabel Díaz Ayuso. No, no, Sí, mi querido Molay. la ultraderechista Isabel Díaz Ayuso la conocen como Isabel 7291, así se le llama, Isabel 7291. ¿Por? Es el número de personas adultas mayores que murieron en las residencias, nosotros les llamaríamos en los asilos, porque no tuvieron atención médica por orden de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia del COVID. ¿Sí? Ella ordenó que no se les atendiera médicamente a esos ancianos y cuando la interrogaron ella dijo de todos modos iban a morir. 7,291 personas que no fueron atendidas médicamente y las dejaron morir en las residencias de ancianos en España, en Madrid. Entonces es un crimen brutal, ¿no? Y tratan de taparlo con sus fiestecitas y con sus homenajes fantoches, pero justamente, o sea, es más que una provocación, yo creo que es un desatino, ¿no? de la derecha, pero que se vincula con lo expresado también por la presidenta y por lo que se ha estado mostrando en los últimos días, que se vincula perfectamente bien desde, fíjate, los sabotajes, accidentes, incendios, descarrilamientos misteriosamente efectuados, ¿no? En donde debe haber indagatorias y se debe llegar a conclusiones satisfactorias, pero si eso lo vinculamos con la intervención de la CIA y con la actitud golpista y saboteadora de la derecha, podemos vincular los puntos, ¿no? La historia nos muestra muchos ejemplos así, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, ¿no? Pero luego aparece este tema de los agentes de la CIA que fallecieron en el accidente, que vinculan a Maru Campos, que ya de por sí tenía serios problemas de inseguridad en su estado, serios problemas de vínculos a tramas de corrupción, serias acusaciones de incapacidad, ¿no? Y a esto se agrega el tema de los agentes de la CIA, ¿no? Que son agentes que están vinculados al Partido Acción Nacional, al gobierno de Maru Campos, ¿no? Se muestra todo este tema de la intervención de Estados Unidos en el gobierno de Chihuahua, ¿no? Y una trama de conspiración vinculado con el Partido Acción Nacional,
¿no? Con el gobierno incluso de Texas por todo el tema de la torre Centinela, ¿no? Que ya es un acto de intervencionismo sin más. Perdonen, pero acto seguido, para taparle, como dicen en el pueblo, para taparle el ojo al macho y para cambiar el tema de la discusión, ¿no? Quitar de la palestra, de la mesa a Maru Campos y con una cortina de humo meter al centro a Rubén Rocha Moya y a los gobiernos de Morena, ¿no? Y agarrar toda una narrativa, ¿no? Que permitiera no solo ocultar el caso Maru Campos, sino cambiar la narrativa e imponer la narrativa del narcogobierno, del narcopartido, ¿no? Con la ayuda de Estados Unidos, o sea, se nota a leguas que es una trama que viene orientada desde Estados Unidos, ¿no? No es algo que se les haya ocurrido a los panistas, no es algo que se le haya ocurrido a Maru Campos, es algo que viene desde Estados Unidos, ¿no? Oye, Molay, Dígame. y ahora el colmo de los colmos. El PAN insiste en la desaparición de poderes en Sinaloa. Fíjate, y hay que reconocerle que en Morena, no por tibieza, creo que por responsabilidad, por mesura, dijeron, hey, hay que tener cuidado con ese tema. Yo recuerdo haberlo preguntado en su momento. No, mira, todavía no hemos llegado a ese punto en el caso Maru Campos. Algunos dirán, por tibios fue que se las dejaron callitos con el tema de Sinaloa. Yo creo que por mesura, no, porque creo que hay que definir que no estamos hablando de las mismas eh, mentes torcidas, ¿no? Ante acusaciones contra Rochamoya que confirman una crisis de Estado en Sinaloa, PAN insiste en desaparición de poderes en ese estado, dice Jorge Romero, el presidente nacional del partido. Señalamientos en Estados Unidos apuntan a una posible intervención del crimen organizado en la elección del 2021. Claro. Y solo porque soy muy mal pensado, Leo Zuckerman en su columna de Excelsior. ¿Cuál injerencia es peor? ¿La de Estados Unidos o el narco? Ahí se van dando ya las narrativas. ¿De dónde vienen? Esa pregunta es muy buena, esa de Leo Zuckerman. Es una pregunta muy buena. ¿Cuál injerencia es peor? ¿La del crimen organizado o la de Estados Unidos? Es la misma injerencia. Es exactamente la misma injerencia. ¿Sí? O sea, quien controla el crimen organizado, quien controla el narco en América Latina es Estados Unidos. Porque esto de Juan Orlando Hernández, perdón, lo de la acusación contra Rocha Moya, ¿no? Es una cortina de humo, ¿no? Pero además, Rocha Moya ya pidió licencia, o sea, no hay forma de configurar la desaparición de poderes cuando Rocha Moya ya pidió licencia, ¿no? O sea, la crisis política que pudiera, argumentarse, pues no hay tal porque el sujeto en cuestión ha pedido licencia para que se desarrollen las investigaciones, ¿no? Ese tipo de madurez política deberíamos ver del lado de Maru Campos, que yo sí creo que el Senado debió ser más contundente. O sea, yo sí creo que el Senado debió exigir la desaparición de poderes en Chihuahua. Incluso todavía lo puede hacer. Ahorita ya se vería mal, porque ahorita ya se vería como una respuesta a lo que está haciendo el PAN en Sinaloa, ¿no? Pero desde que se encontraron estos agentes de la CIA y desde que la respuesta insuficiente de Maru Campos no satisfizo las necesidades de verdad en el caso de los agentes de la CIA, desde ese momento se debió solicitar la desaparición de poderes y la destitución de Maru Campos y un juicio de desafuero, porque sí es muy grave que tengamos agentes de la CIA operando ilegalmente y violando la Constitución, ¿no? O sea, ¿qué clase de representante popular a mí me va a decir que eso no es grave? ¿No? Honestamente. La prudencia de la presidenta yo la puedo entender perfectamente bien, pero si un representante popular, si un legislador a mí me viene a decir que no es grave, que no es suficientemente grave tener agentes de la CIA conspirando contra mi gobierno y contra mi pueblo y violando mi Constitución, pues entonces que renuncie ese representante popular, porque no está defendiendo la soberanía nacional con los tanates con los que se tiene que defender, con los que sí los defiende la presidenta, ¿no? Hoy la vimos, la hemos visto en varias mañaneras, muy firme a la presidenta, ¿no? Pero esta narrativa, ¿no? Esta trama, estas versiones mentirosas y que están tratando de colocar los medios de comunicación,
tienen que ver y están ya desvestidos porque, o sea, todo esto que estamos narrando tiene que ver con una política de intervención, ¿no? De Estados Unidos, del imperialismo yanqui, ¿no? Del gran capital contra los pueblos de América Latina. Y justo por eso es tan relevante las grabaciones de Juan Orlando Hernández, ahora sí, ¿no? Que hay que recordar, Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, que llegó al gobierno por la vía de un fraude electoral apoyado por Estados Unidos, ¿sí? En contra de el candidato en ese momento del Partido Libre, ¿no? Que no era Manuel Zelaya. Hay que recordar que a Manuel Zelaya le quitaron el gobierno por un golpe de Estado, ¿no? Se impuso un gobierno provisional, le dieron un lawfare y un golpe legislativo y el golpe de Estado militar orquestado desde Estados Unidos a Manuel Zelaya, ¿no? Luego hicieron estas elecciones donde participa el Partido Libre con un candidato, no recuerdo el nombre, pero era un candidato, era un personaje de la televisión. Incluso ese candidato ni siquiera era de izquierda, pero como era muy popular, era el candidato que el Partido Libre decidió llevar. Y hubo un fraude electoral. Incluso la OEA misma y la Unión Europea calificaron eso de fraude electoral, pero luego la OEA dijo, pues no, sí lo vamos a reconocer, y se impuso el gobierno de Juan Orlando Hernández. Y ese gobierno gobernó 2 periodos seguidos, ¿no? Y garantizó grandes ganancias por la vía del narcotráfico a los grandes capos del narcotráfico en Estados Unidos, ¿no? Después, en un cambio de administración, lo meten a la cárcel, ¿no? Porque pierde el gobierno en Honduras. Tal vez hasta fue un castigo por perder el gobierno.